alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las tormentas y me va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sin Hola, hola, bienvenidos nuevamente a una reunión más de nuestra querida iglesia José Hernández. Rápidamente me encantaría presentarme, así no perdamos mucho tiempo. Bueno, déjame contarte que mi nombre es David Peralta, pero mucha gente, mayormente mis amigos, me dicen Pera por mi apellido. Tengo 22 años, estado civil, gracias a Dios, estoy felizmente comprometido. Mi estado financiero no es tan bueno, es más en bancarrota, pero ya al final te dejaré mi cuenta, mi PayPal o mi Mercado Pago para que me puedas pagar por lo que vas a escuchar. Mi experiencia es básicamente cuestionar y dormir, podría ser. Mi profesión es cebar mate, como puedes ver, tengo el mate acá, justamente lo estaba tomando. Y estoy aspirando a ser futuro psicólogo clínico dentro de unos años. Entonces, me encantaría arrancar con la frase de este personaje de acá, que si estuviéramos en Zoom me encantaría que alguien me diga quién es, pero como sé que lo van a pasar por YouTube, voy a estar atento y me encantaría que ustedes también interactuemos como si estuviéramos en una charla de Zoom o si estuviéramos en persona, comentando, diciendo quién es este personaje, pero mira, él lo que nos dice es, debemos tener cuidado de no hacer del intelecto nuestro Dios. Por supuesto, tiene músculos que son poderosos, pero sin personalidad. Bueno, ahora me encantaría pasar ya directamente al tema, pero, tenemos una noticia de último minuto y es que hay que contarte algo importante que pasó hace 2 años, si no me equivoco. Tiene que ver con que un tubo PVC es pintado de gris. Pero vos me decís, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, me encantaría como romper el hielo contándote una anécdota que pasó previo a campamento cuando yo serví en la iglesia, y es que Santi había comprado un tubo PVC y compró también 2 tarros de pintura, una gris y otra celeste. Entonces Santi tenía que salir a trabajar y me dice, che negro, me dice, fíjate de pintar el tubo, ¿viste? El PVC. Yo le dije, bueno, dale, me dice, ahí está la pintura. Me dice, píntalo y vamos a hacer como que tiene unas manchitas de agua. De agua. Yo dije, genial, me gusta, porque era para un juego. A todo esto yo salgo, ¿viste? Y estoy ahí contento pintando en el patio de casa el tubo PVC. Yo pintaba, era todo un Picasso, iba a decir Da Vinci, pero no sé si Da Vinci pinta. Pero era todo un Picasso, sé que Picasso sí pinta. Era todo un Picasso pintando el tubo y yo le daba, ¿viste? Le daba, agarraba pintura, ta,
pintaba el tubo, dije, bueno, voy a esperar que se seque este color de la pintura y después le mando la manchita de agua. Yo pinté el tubo de gris. El tubo ya era gris, obviamente. Santi llega a casa y me dice, negro, ¿pintaste? Le digo, sí, estoy esperando que la pintura se seque para darle las manchitas de agua. Agua. ¿Con qué emparejamos el agua? ¿Con qué color? Celeste, azul claro. Bueno, yo dije, hay que pintar el tubo gris de gris y después le damos la manchita de agua. Él sale y literalmente fue como, tenía un dolor de cabeza, le dio en ese momento, porque pinté el tubo PVC de gris, que ya era gris. La idea era pintarlo de celeste y darle como que tiene agujeritos grises. Entonces, bueno, ese es un poquito parecido, algo parecido pasó con el tema de que yo ya tenía el tema que vamos a hablar ahora, ya lo tenía preparado, ya se lo mandé a Santi. A Santi le encantó el tema que armé, pero en realidad no era el tema que tenía que armar. Entonces, por eso te cuento esta anécdota acerca del tubo PVC y lo que me acaba de pasar con el mensaje que estás por escuchar en este momento. Así que, sin más, pasemos con el mensaje, ¿te parece? Bien, entonces después de nuestras noticias, de nuestro apartado por lo sucedido, después de que ya rompimos un poquito el hielo y te conté lo sucedido, me encantaría comentarte acerca de que la mente y el intelecto del hombre es algo asombroso. Nos ha llevado a las cavernas, de las cavernas a la civilización moderna. Se ha encargado de imaginar y producir potentes ordenadores, viajes a la luna y curas para las principales enfermedades, no todas obviamente, pero sí para algunas. Pero la mente y el intelecto del hombre también han sido responsables de algunas cosas muy peligrosas, como por ejemplo tenemos las guerras, tenemos el genocidio, cultos y armamento atómico que podrían destruir el planeta y la civilización. Y el más peligroso de todos, la mente tiene la capacidad de llevarte a creer que no hay Dios, o sea, que no existe un Dios, ya que sos tan inteligente que no necesitas a Dios o que quizá sos Dios por todo el conocimiento y el intelecto que tenés. En estos escenarios te conviertes en tu propio Dios, lo cual es el colmo de la arrogancia y el orgullo. Entonces, la Biblia tiene mucho que decir sobre el conflicto entre el intelecto del hombre y la sabiduría de Dios. Especialmente vamos a ver dos pasajes rápidamente cortitos, si puedes en casa buscarlos y léelos ahí con tu familia. Pero mira, 1 Corintios 1, 20 y 21 nos dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba, el escritor? ¿Dónde está el disputador de este mundo, el abogado? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque después que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y el otro pasaje, perdón, antes de irnos, el otro pasaje nos dice, pero lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sabes, a menudo recuerdo la historia de Job en la Biblia, que él era un hombre de fe, de familia muy próspera y piadoso, pero que de la noche a la mañana pierde todo, como lo sabemos, pierde a sus 7 hijos y a sus 3 hijas y todas sus posesiones. Pero poco después de esto, Job es herido con úlceras por Satanás, no por Dios, hay que aclararlo, en todo su cuerpo y su esposa le dice algo que lo hemos escuchado en muchas predicaciones, que le dice, maldice a Dios y muérete. Pero Job está profundamente afligido cuando 3 de sus amigos cercanos vienen a aconsejarlo sobre su tremenda pérdida. Todos de ellos, ya sabemos, culpan a Dios, culpan a Job
por la calamidad que está pasando y lo aconsejan acerca de que haga acusaciones, lo acusan a él, a sus hijos, acusan a sus hijos de haber pecado para traer esta calamidad y juicio de Dios sobre ellos mismos y acusan a Job de ser todo un mentiroso. Entonces, al final de toda esta fantasía de ser un mentiroso y de ser una persona muy vanidosa, al final de esto, y la larga retórica religiosa de sus supuestos amigos, porque no lo eran en realidad, Dios mismo le habla a Job refiriéndose a las sesiones de consejería de sus tres amigos y le dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Entonces Dios pasa a hacer una larga lista de preguntas dirigidas al intelecto del hombre, como por ejemplo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas vos cuando yo puse los cimientos sobre la tierra? ¿Y dónde estabas cuando ordené la mañana, cuando creé las estrellas y formé los océanos? Y un montón de preguntas a mí me encanta el libro de Job y por eso lo uso casi siempre cuando hablo acerca de intelecto o de perdón o de dolor, porque es increíble y especialmente cuando Dios se enfrenta cara a cara y le dice, ¿dónde estabas vos? Contestame, o sea, contestame si tenés la hombría y si tenés la capacidad de responder a todas estas preguntas. Entonces Dios no estaba contento con el consejo de estos tres amigos y muy a menudo recuerdo las preguntas de Dios sobre este asunto cuando estoy en clase, incluso la gente dice, no, los conocimientos del hombre no se necesita a Dios para esto. Y es increíble porque ahí me pregunto yo, digo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Entonces Dios pasa a dar todas unas preguntas, como ya vimos. Entonces acá lo que vamos a ver es una implicación de la sabiduría de Dios que cambia la vida. Sabes, la sabiduría de Dios nos dice que Dios traerá los mejores resultados posibles por los mejores medios posibles para la mayor cantidad de personas posibles durante el mayor tiempo posible. Esto nos dice nuestro querido amigo Charles Riley, pero me gustaría que vos en casa, y esto hagámoslo dinámico, hagámoslo distinto, me gustaría que vos en casa puedas repetir en voz alta estas palabras que están acá en la imagen eh, y que a medida que pasemos las palabras por nuestra boca las podamos guardar también en el corazón, porque fíjate, repetí conmigo, sé que no te puedo escuchar, pero me encantaría estar en un vivo o verte o poder estar en presencial. Pero vamos de vuelta, dice, la sabiduría de Dios nos dice que Dios traerá los mejores resultados posibles por los mejores medios posibles para la mayor cantidad de personas posibles durante el mayor tiempo posible. Lo que esta implicación de la sabiduría de Dios significa es que cualquiera que sea su vida en este momento, que sea tu vida en este momento, Dios está ordenando sabia y soberanamente que sus circunstancias haga algo en vos, a través de vos, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu testimonio, en tu adoración, que no podría lograrse de otra manera. Entonces, si hubiera una mejor manera de lograr estos propósitos, entonces estaríamos experimentando esas otras circunstancias en lugar de lo que estamos experimentando ahora. Y si hubiera una manera más amable, más rápida y conveniente, Dios la estaría usando, obviamente. Entonces las circunstancias en las que vos te encontrás, en las que yo me encuentro ahora, son exactamente las que se necesita para este periodo de nuestra vida. Porque déjame preguntarte algo y acá prestame atención y si podés, mientras tomás nota, si es que estás tomando nota, y si no, toma nota de las siguientes preguntas y responderlas ahí en casa, con tu familia, con las personas que estés, o si podés, responderlas en el chat, así vamos también interactuando y vamos viendo qué pensamos acerca de esto. Pero la primera pregunta dice, ¿cambiarían las cosas para vos si creyeras firmemente que el problema de tu vida, que el problema en tu vida, que es apremiante y difícil, el que no entendés, contra el que te irritás, te sentís abrumado y listo para dar? La siguiente pregunta es, ¿fue orquestado o permitido
por un Padre amoroso y sabio para producir los mejores resultados posibles y más duraderos para su gloria y para tu bien. La siguiente nos dice, ¿haría alguna diferencia si entendiera que su vida, si entendieras que tu vida no es el plan B o el plan C de Dios, que siempre es y solo es el plan A, diseñado específicamente para vos mientras vivís en este mundo caído? Por último, tenemos qué es todo en tu vida que fue parte de su sabio plan. ¿Qué pasaría con el nivel de ansiedad que tenés, que quizás tenés? De paso, te invito a que puedas escuchar. Tengo un podcast acerca de la ansiedad, sociedad y religión y hablo un poquito acerca también de la ansiedad y el tema de esperar, esto de la sabiduría y en la voluntad de Dios. Pero ¿cómo afectaría todo esto en tu confianza a Dios? Entonces es aquí donde nosotros retrocedemos un poquito y quizá vos decís, me encantaría creer eso, pero no cuadra en mi vida. Eh, Porque está llamando a lo que me ha sucedido, las mejores circunstancias posibles para mí en este momento, eh, y va a producir el mejor resultado posible. Es como Dios disparando. Por ejemplo, perdí a mi bebé, mi hijo murió en un accidente automovilístico, perdí un montón de familiares en esta pandemia, amigos, la tormenta se llevó todo lo que tenía, la pandemia en este caso, recibí una nota rosa, una nota entristecida, mi esposo me golpeó, mi esposa me engañó. Me estás diciendo que todo esto es lo mejor, de mejores formas de obtener mejores resultados. No lo creo. Y en todo esto, en todas estas circunstancias que nos desafían eh, cualquier conexión con esta enseñanza, en todo sentido, estas circunstancias contradicen frases como lo mejor posible o lo mejor está por venir, porque son horribles, son aterradoras y son dolorosas. Hay dos cosas que quiero suplicarte que consideres. Y es que la primera, sí, dos cosas a considerar, y es que la primera que recuerdes que nuestra experiencia de la sabiduría de Dios viene en un mundo caído. Es decir, este no es el mejor de todos los mundos posibles, sino que uno yace bajo la sombra caída del hombre. Toda la creación gime y sufre bajo el fuerte impacto de la caída. Cuando el pecado entró a este mundo y la muerte por el pecado, entonces en este mundo malvado presente, la sabiduría de Dios no necesariamente protege a sus hijos del pecado o la calamidad, ni castiga a las personas malvadas en su pecado. Entonces ahora mismo en tu sabiduría hace salir su sol, en la sabiduría de Dios, perdón, hace salir su sol sobre los malvados y sobre los buenos, y que llueva sobre justos e injustos, pero un día dice que todo se va a arreglar. Por ejemplo, tenemos en la Biblia pasajes como Gálatas 6:7 que nos dice, no te dejes engañar, no te dejes engañar por la demora en plena ejecución de la perfecta justicia de Dios, de modo que pienses que Él permite que los malvados se salgan con los suyos, porque dice, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra también segará, también cosechará. Entonces podés creer esto de que Dios se encargará de ello en su totalidad en el día de su juicio. Una gran amiga me sabía decir, vos rendirás cuentas algún día ante el gran trono blanco. Era algo gracioso e interesante el saber eso también. Y la segunda, mira, recordemos que la sabiduría de Dios para asegurar nuestra salvación. Todo sobre el plan de Dios para salvarnos a través de Cristo parecía condenado al fracaso. Un adolescente en un establo, en un pueblecito lleno de pulgas, el hijo de un carpintero, y luego considera a los discípulos que Jesús eligió, a quien delegaría su causa, no es exactamente tu grupo de primera clase. Pero el movimiento más tonto de todos fue la crucificación. Primera de Corintios 1, 21, 24 conecta esto para nosotros. Nos dice, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría. En otras palabras, Dios rechazó la posibilidad de la salvación por medio del intelecto y la sabiduría humana,
y veremos por qué en un momento. Entonces dice, Dios se complació en salvar a los que creen por la locura del mensaje predicado, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Sin embargo, dice, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En la sabiduría infinita de Dios, eligió un camino de salvación a través de Cristo para que nos parece totalmente loco. A nadie en la tierra se le hubiera ocurrido un plan que involucrara el brutal asesinato del Hijo de Dios. Eh, y más por pecados de alguien que él ni conoce. ¿Entendés? Sin embargo, precisamente en el momento más estúpido, perdón la palabra, pero en el momento más estúpido triunfa la sabiduría de Dios. Y en el punto de su mayor debilidad, el poder de Dios se desata. En el versículo 25 vemos que nos dice, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Entonces, en el sabio plan de Dios, esta era la manera perfecta de lograr la mayor, de lograr la mayor, de lograr la mayor, se me fue la palabra, esto pasa como si estuviéramos en presencial, de lograr la mayor meta. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, pasemos al versículo 31, que nos dice, por tanto, como está escrito, el que se jacta debe gloriarse en el Señor. A esto apuntaba su sabiduría. Dios nos eligió, nos compró, nos llamó y nos dio todo lo que, todo lo demás que involucra nuestra salvación, de tal manera que nos despojemos de toda autocomplacencia y la reemplacemos con gloriarnos solo en el Señor. Hago este punto por la razón de que vos y yo no debemos, no sabemos, en realidad no sabemos lo suficiente como para comprender por qué el dolor, el sufrimiento y la injusticia, por ejemplo, y la brutalidad nos suceden, creí que puse algo, y nos suceden, la brutalidad esta nos sucede en este mundo arruinado por el pecado. Como Job, veíamos a Dios con nuestras preguntas, pero al final Dios simplemente señala que el gran alcance de estas cosas, es que no sabemos nada. Sugerir nuestro mejor plan para ayudar a Dios sería algo como simplemente proponer un 1 más 1 a Einstein. Es como, chabón, soy el más inteligente del planeta Tierra y me decís cuánto es 1 más 1. No, porque cuando se trata de la sabiduría divina, no hemos estado allí y no lo hemos hecho. Se necesita tiempo y lecciones repetidas de humildad para llevarnos a un lugar donde podamos descansar en su sabiduría y confiar en su plan. Pero entonces me gustaría compartirte finalmente y rápidamente tres inyecciones, de refuerzo espiritual que pueden ayudarnos a lograrlo. La primera tenemos que la vida sabia crece, la vida sabia comienza con el temor del Señor. Y por eso que Proverbios 9:10 nos dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es del entendimiento. Temer al Señor es básicamente esto. Reconoces que Él es el creador, tu maestro, el Señor de todo, que es santo y asombroso y toma decisiones de tu vida. Y en respuesta, voluntariamente se somete a Él y su plan para nuestras vidas. Es decir, nos sometemos a Él. Sin esto no existe sabiduría, no habría sabiduría. Comienza con la salvación y continúa con reverente humildad. La segunda nos dice que la vida sabia crece al recibir la palabra de Dios, y en esto vemos que Salmos 117 nos dice, la instrucción del Señor es perfecta, que revitaliza el alma, el testimonio del Señor es digno de confianza, que hace sabio al inexperto.
Y nada puede igualar la Biblia para mostrarte la mente de Dios. Cuando más indaguemos, arraiguemos en Dios a través de su palabra, más sabiduría va a marcar en nuestra vida. La tercera nos dice que una vida prudente requiere que la pidamos específicamente. Mira, Santiago 1, versículos 5 y 6 nos dice, ahora bien, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que da a todos con generosidad y sin criticar, y se las dará. Pero pidan con fe, sin dudar. Para el incrédulo es como el mar embravecido, empujado y sacudido por el viento. En otras palabras, no acudamos a Dios en busca de una segunda opinión. No hagamos, por ejemplo, se dice, ora para que el Señor te guíe, pero no hagamos tampoco de la oración un plan B. Hagamos de Dios, de la oración, del buscar en su palabra, un plan A. Y no acudamos, como te digo, no acudamos a Dios en busca de una segunda opinión. Vengamos a Dios para decir, sobrescribe tu sabiduría en esto, Señor. Lo que sea que me muestres, lo seguiré. A manera de conclusión, Tozer nos dice que el conocimiento de lo santo, escribió estas palabras sobre la sabiduría de Dios en nuestra vida, en el libro, el conocimiento de lo santo, nos dice creer activamente que nuestro Padre Celestial constantemente esparce a nuestro alrededor circunstancias providenciales que obran para nuestro bien presente y nuestro bienestar eterno, trae al alma una verdadera bendición. La mayoría de nosotros pasamos por la vida orando un poco, planificando un poco, compartiendo, por supuesto, esperando, pero nunca estando completamente seguro de nada. Y siempre con el temor secreto de perder el camino. Esto es algo trágico, desperdicio de verdad y nunca da descanso al corazón. Hay una mejor manera, es repudiar nuestra propia sabiduría, es decir, pongo de lado mi sabiduría y tomar en el lugar la sabiduría infinita de Dios, porque Dios se ha encargado a sí mismo con la responsabilidad total de nuestra felicidad eterna y está listo para asumir la gestión de nuestras vidas, es decir, de controlar nuestras vidas, de asumir la responsabilidad de dirigir nuestras vidas en el momento en que nos entregamos, nuestra fe en Él. Y mira, finalmente, recordemos que el intelecto del hombre puede salvar físicamente una vida, pero no puede salvar un alma. El intelecto del hombre puede alcanzar la luna, puede llegar a Marte, pero no el cielo. El intelecto del hombre puede dar a luz a un bebé recién nacido, pero no puede hacer que su espíritu renazca. El intelecto del hombre puede cambiar y dar forma a lo visible, pero no puede cambiar y dar forma a lo invisible, que en realidad es más real que lo visible, ya que es eterno. En algún momento en nuestras vidas debemos nosotros reconocer estas severas limitaciones humanas y someternos al único Dios que nos creó y puede abrirnos estas puertas. El temor del Señor es el comienzo de la verdadera sabiduría. Estoy hablando de este Dios de la Biblia, del Dios que vos y yo conocemos, del Dios que vos y yo profesamos, no de una fuerza mística, no de un Dios que está que lo han puesto en una escultura, sino que del Dios que está a la puerta de todos los corazones humanos y llama. Si no has respondido a este golpe, me encantaría que te animes hoy, te animamos hoy a que abras la puerta y dejes que Jesucristo entre y te llene con el poder que Él tiene, con su sabiduría, con su infinito entendimiento, porque la salvación se encuentra en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí.
También nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque pequeña es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Este va a ser el momento más glorioso de tu vida, cuando se abran tus ojos a una dimensión completamente nueva y a una vida completamente nueva. Esto es lo que hace la sabiduría de Dios. Esto es lo que hace la salvación y el increíble intelecto que el Señor tiene versus el nuestro, que no es nada. Finalmente me gustaría decirte, me encanta este versículo que se encuentra en Hechos capítulo 13, versículos 20 y 21, que nos dice que el Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesucristo y por medio de la sangre de Jesús derramó el morir, derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros, ya que somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido al Dios de paz que haga con ustedes, conmigo, con nosotros, que somos una familia, que seamos buenos y perfectos en todo, y que Jesucristo nos ayude a obedecer. Que Jesús reciba, que Dios reciba la gloria y la honra por siempre. Amén.